Bien, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Custodio Jaques. Soy estudiante del séptimo trimestre de la carrera de Derecho. Disculpo no poder hacer el video de una manera diferente, ya que cuento ahora mismo con un problemita el cual no me permite hacerlo de esta manera. El tema que vamos a tratar en este video, el cual va a tener unos cuantos cortes, será el tema del crimen de tortura y los actos de barbarie. Un tema muy importante, el cual vemos en muchos casos que pasan en nuestro país y que por consiguiente el mismo lo tenemos dictado en nuestro Código Penal. Más adelante veremos en qué artículo y cuáles disposiciones penales y conceptos lleva este gran e importante tema. El Código Penal Dominicano vigente en la actualidad es el fruto directo de la codificación penal francesa, la cual desde 1810 hasta el 1877 se mantuvo intacto, es decir, el mismo se mantuvo en el idioma francés, hasta que en 1887 en nuestro país este código fue traducido al idioma español y adaptado a nuestra realidad, esto sin dejar de ser una adecuación del Código Penal francés. A pesar de las múltiples modificaciones, que a su vez son modificaciones que debieron hacerse de nuestro Código Penal, en el fondo él contiene las mismas cualidades del mismo Código francés, no solamente en el aspecto penal, sino también en otros ámbitos jurídicos dominicanos, como consecuencia de haber asumido en nuestra nación todas las legislaciones francesas al momento de independizarnos en el 1844. No se puede olvidar que nos mantuvimos bajo el yugo haitiano, venga a su vez también yugo francés, desde el 1822 hasta 1844, es decir, 22 años de yugo, lo que provocó que vamos a decir, nuestra sociedad surgiera cambios tanto a nivel legislativo como a nivel social y a nivel de Estado. Dígase que educación, justicia, códigos penales, código civil, todo era bajo el orden haitiano. Una de las modificaciones más trascendentales que ha sufrido nuestro Código Penal es la que se originó al partir de la promulgación de la Ley 2497, que introdujo nuevas infracciones a este código, así como la violencia de género, la violencia intrafamiliar, entre otras, como el tema que vamos a tratar, que es la de la tortura y los actos de barbarie, con sus diversas modalidades, sea simple o sea grave. Esto a partir de la modificación de los artículos 303, 303.1, 303.2, 303.3 y 303.4, es decir, el artículo 303 y sus demás párrafos. La definición de tortura y barbarie es la que se recoge en el artículo 303 del Código Penal. La misma tiene un carácter impreciso y ambiguo, es decir, en la que han incurrido diferentes abogados al momento de estudiar sobre la tortura y sobre los actos de barbarie, lo cual, o sea, la tortura y los actos de barbarie se han confundido. Son términos totalmente diferentes, aunque estén plasmados en el mismo artículo. ¿Por qué? Bueno, se desconoce desde tiempos ambiguos la naturaleza intrínseca de lo que es la tortura. La vaguedad de esta disposición al momento de su aplicación es la que ha permitido que la misma sea soberana de aplicación de los jueces, los cuales aún no se han interesado en conocer sus orígenes. Esperemos que ahora, con la nueva promulgación del Código Penal, donde solamente se han tratado disposiciones de, vamos a decir así, del aborto, de las tres causales, esperemos que en este Código Penal también se hayan visto los actos de tortura y barbarie. El legislador dominicano, al considerar que la tortura es semejante a los actos de barbarie y al no separar quién comete una y quién comete otra, o sea, darle una calificación genérica, desnaturaliza la esencia de lo que es la tortura como infracción, debido a que conforme a la, vamos a decir, conforme al origen de la tortura, en ella hay que observar diferentes formas de práctica, quienes la practican y el propósito del por qué
la practican y que persigue con ella. La incertidumbre en la disposición del artículo 303 del Código Penal merece que la misma sea despejada. Esto para una mejor aplicación de la norma y para subsanar dicho vacío. En término bárbaro, fue trascendentalmente utilizado por las culturas europeas para designar aquellas comunidades que poseían otros rasgos culturales, sociales, políticos y religiosos, distintos a los de estas comunidades. Los antiguos griegos y los antiguos romanos empleaban el término bárbaro, esto para referirse a las personas extranjeras que no hablaban idioma y cuya cultura y cuya etnia era diferente e incomprensible, y que a su vez también los mismos poseían costumbres distintas a la griega y a la romana. Por esto la clasificaban como rudas y primitivas. Para la etnología y la antropología se denomina barbarie a un estado de evolución cultural en las sociedades humanas, intermedio entre el salvajismo y aquella persona con falta de educación o costumbres poco refinadas que presenta justamente un comportamiento tosco, imprudente y falto de todo tipo de urbanidad y de humanidad. En el pensamiento de los legisladores franceses, a partir del siglo XVIII, año 1871, influido por la revolución civil en la época, así como también clasificó los asesinos y los castigos tanto como a todos los malhechores, cualquiera que por su denominación, que en la ejecución de crímenes, torturas o cometan actos de barbarie. También se consideró como tales bandas aquellos que estaban a favor de las guerras civiles, es decir, aquellas personas que organizaban grupos, que organizaban diferentes tipos de actividades para poder promulgar estas guerras civiles y a su vez participar en ellas. De ahí es que el Código Penal recogió que aparezcan en el mismo figuras que asocian a los malhechores, al sabotaje, al pillaje, la sedición, la banda o gavilla, a lo que llamamos bandas organizadas. Para el sistema inquisitivo, así como eran los regímenes políticos dictatoriales, la confesión en materia general penal era considerada como la reina de las pruebas. Es decir, la reina de las pruebas cuando se cometían grandes abusos y cuando los medios para su obtención eran lícitos, incluyendo los actos de tortura. Para frenar estos abusos, surgió como un derecho fundamental de que nadie estaba obligado a incriminarse. O sea, nadie estaba obligado a declarar en su contra o en contra de otra persona. Y utilizar la tortura como método de investigación criminal estaba prohibida. Y la confesión en materia penal como elemento de prueba resulta deslenaable o no creíble. O sea, no era creíble el método de utilización de incriminación, de decir, no, yo realicé este acto por X o Y situación. No, esto no era correcto. No era la forma, vamos a decir, correcta de hacerlo. Habían otros métodos, los cuales vamos a ver más adelante. La prohibición de la tortura surge como una forma de prohibir que los servidores públicos, ya dígase policías, militares o personas también externas, utilicen estos medios para lograr la confesión de una persona. Vamos aquí a proceder a diferenciar el término ya de tortura y barbarie, actos de barbarie. Actos de barbarie son los cometidos sin tener, vamos a decir así, la noción de querer lograr algún objetivo. La tortura, como lo podemos ver en términos dictatoriales, son las que se utilizan para lograr la confesión en algo. Vamos a poner un simple ejemplo. En los tiempos de Trujillo se utilizaba la cárcel, una cárcel de la 42, para producir tortura a los que eran, vamos a decir, estaban opuestos al régimen que producía Trujillo en el país. Bien, las torturas eran para lograr obtener de esta persona cuáles eran los otros grupos que se estaban levantando en contra del tirano. Por eso lo llevaban acá
le quitaban las uñas, le daban muchos golpes, lo sentaban en la silla, una silla eléctrica que había en esos tiempos para esto, lo dejaban sin comer. Todo esto son actos tortura. Todo esto es tortura. Actos de barbarie son los que se cometen, por ejemplo, en asesinatos crueles, sin tener algún motivo o razón. Pero todo esto está dictado en el Código Penal, aunque de una manera muy ambigua, como pudimos ver, pero está en el artículo 303 de nuestro código y siguientes. También vamos a seguir hablando de la Asamblea General que se produjo en Estados Unidos en el 1996, que decide proclamar cada 26 de junio de cada año como Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura, condenando estas prácticas por ser uno de los actos más aborrecidos por los seres humanos, que para ser el acto más aborrecido que los seres humanos cometen contra sus semejantes, y con el objetivo de erradicarla totalmente y aplicar la efectiva convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles e inhumanas. Esto se aprobó en el año 1984, pero que entró en vigor el 24 de junio de 1987. Existen otras normas jurídicas de carácter internacional y de varias organizaciones no gubernamentales del mismo aspecto, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la libertad de los fundamentales, entre muchísimos actos internacionales que se han hecho para poder erradicar de un todo lo que son los actos de tortura y barbarie. Bien, el presente trabajo la presente exposición que hemos presentado tiene el propósito, vamos a decir así, de traer a colación y a debate lo que debemos entender entre tortura o actos de barbarie, en conformidad con lo establecido en la Convención y en las normas jurídicas de carácter internacional que incriminan este delito, con la finalidad de que el vacío, la confusión, la incertidumbre, la imprecisión y la ambigüedad que se vislumbra en el artículo 303 del Código Penal Dominicano sobre la tipificación de la tortura sea corregido y subida dicha infracción al espíritu de normas internacionales en la sanción de este delito. Ahora esperemos que este debate en el Congreso se presente algún día para la modificación total del Código Penal Dominicano, dejando a un lado tanto las normas, vamos a decir, francesas, y acatando las normas sociales. Debemos saber que toda jurisprudencia, toda acción, todo origen debe tener según sea su sociedad. No se puede comparar Francia con República Dominicana, ya que es una sociedad totalmente diferente, aunque sean los mismos seres humanos. Son culturas, etnias diferentes. Entonces, esto se debe corregir. Muchas gracias y un placer haber estado aquí con ustedes.